a todos. Comenzamos el programa de hoy, un programa lleno de novedades. Estaremos con Alicia Ávila, médico de familia, que nos hablará sobre las alergias. Hablaremos con Javier Rodríguez Pacheco, investigador principal de Solar Orbiter, y arrancamos con las fiestas de San Isidro de Azuqueca con un reportaje que nos trae Javi Lobo desde allí. Vamos a verlo. Nos hemos venido aquí al Parque de la Ermita, a la misa rociera, con estas dos preciosidades que van a cantar en el coro. Vamos a animarnos por sevillanas. Ahí vamos como unas princesas, ¿verdad? Hola. Como unas princesas, ¿veis ahí? Sí, sí, como unas princesas, súper cómodas. Las reinas somos. ¿Os gusta el tema de los caballos, veo? Sí, mucho, mucho, mucho. ¿De dónde sois? De Chiloeches. De Chiloeches, habéis venido hasta aquí, hasta Azuqueca, Sí, para sí. disfrutar este día del caballo y de la misa. Todos los años, sí. Todos. Bueno, pues nada, que disfrutéis el día. Muchísimas gracias, Hasta igualmente. Dicen de ti que ya no esperas flores, te llena de ilusiones y luego te hace sufrir. Pero ya ves, amor en la distancia, se me quitan las ganas y yo no quiero pensar. Ven junto a mí, demuestra que me amas, dame fuerzas para el alma, no puedo estar sin ti. Y después de la misa rociera nos hemos venido a ver los encajes de bolillos. Ellas dicen que relajan, aunque yo no estoy tan seguro. Doña, 21 años, ¿quién nos lo iba a decir hace 21 años, verdad? 21 años. Empezamos en el foro hace 21 años, haciendo esta pequeña muestra en los arcos de, bueno, en los soportales del foro. ¿Y qué se ha aprendido? ¿Qué mejoramos de esos 21 años? Hemos mejorado en alumnado, hemos mejorado en técnicas, en amistades, en vivencias, nos hemos recorrido toda España y parte del extranjero, nos hemos movido mucho. Y hemos dado a nuestro pueblo una artesanía perdida. Además, hacéis un poco de todo, que es lo que estamos viendo ahora en imágenes, desde abanicos, abalorios, cosas para boda, cosas sencillas y muy complicadas. Complicadas pues como joyas, como pendientes, como pulseras, como diademas. Hemos hecho hasta peinetas de encaje de bolillos. No solo son sábanas y juegos de cama, eso ya lo hemos dejado. Lo nuestro ahora es un hobby, no es trabajar para vivir, sino trabajar porque nos gusta. Doña, hay relevo generacional, vemos que hay alguna cría, pero poco. Poco, pero las hay. Y las abuelas han enseñado a las nietas, entonces aunque aquí no estén, hay gente joven ya incorporada. ¿A por otros 21? Bueno, si llegamos. Madre mía, qué jaleo. Todo el mundo dice que relaja, pero yo no estoy muy seguro. ¿Esto relaja? Sí que relaja. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva con los bolillos? Yo como hice 8 años y ahora he empezado 2 años aquí en Azuqueca llevo. ¿Qué es lo que estamos viendo que está haciendo? Un camino de mesa. Un camino de mesa. ¿Cuánto tiempo le va a tardar a hacer? Pues no lo sé, depende de las horas que me ponga. Bastante. Pero más o menos. Bastante. Pues no, pues 2 meses o 3. Está bien. Vale. Gracias.
Y seguimos en las fiestas de San Isidro, con las cosas tradicionales, con las rondas, con las jotas, con la música de nuestro pueblo. Desde aquí, desde la plaza de la Casa de la Cultura. Acompáñenos. Si hay algo tradicional en las fiestas de San Isidro son los juegos populares, como esta rana. Y si hay alguien que sabe de la rana más que nadie, él es Antonio Ocaña. Hemos quedado con él, lo llaman el Papa. Pues les decíamos que el que más sabe de la rana es este señor que tengo aquí a mi izquierda, que se llama Antonio Ocaña. Antonio, bienvenido. Buenos días. Lo primero, ¿qué es la rana? Bueno, la rana, como bien está mostrando aquí, es un poco, digamos, juego de precisión. Juego de precisión donde hay que acertar en todas las embocaduras que tiene este mueble y sobre todo acertar en la boca de la rana, que es donde más puntuación hay. Oye, ¿de dónde viene la rana, esto de la rana? ¿De cuándo se juega? ¿De dónde salió? La rana, pues como todos los juegos antiguos, parece que se pierde un poco su origen, pero ya parece ser que viene de los incas. De los incas, incluso egipcios, dicen que jugaban a algo muy parecido a la rana, o era igual. El origen de aquí en España es del norte de España, concretamente de Asturias, donde allí fácilmente se juega en todos los eventos, en las sidrerías y en cualquier cosita que propongan, está el juego de la rana presente. ¿Cómo es la puntuación? Cuéntame un poquito la puntuación de la rana. La puntuación, pues aquí todas las embocaduras que tiene, pues dependiendo de 20, 30, 30, el molinillo 30, los puentes 20, los taladros estos 10 y 100 la boca de la rana. ¿Se hacen muchas ranas o no? Se hace según estén los pulsos. Así se van haciendo las ranas. Esto es un tema para que hay que venir un poco cargado de energía, con puntería y sobre todo con buen humor para pasarte un día muy agradable entre amigos. Eso te iba a decir que es un día que esto es más que un juego, ¿no? Porque veo que tenéis preparadas unas chuletas, sí, o sea, la gente aquí. Sí, aquí la barbacoa no puede faltar. Y aquí nos pasamos un día inolvidable. Bueno, pues nada, vamos a seguir tirando la rana a ver quién se lleva el primer premio. Yo seguro que no. Bueno, enhorabuena, primer premio de la rana. ¿Cuál es el secreto? Cada uno tenemos una forma de tirar, no hay secretos. O sea, qué suerte. Bueno, hay que saber un poco, no, porque siempre estamos los mismos arriba, más o menos. Tú eres Champions League. Siempre estamos los 3 o 4 que estamos ahí. Luego hay mucho que viene por tirar. Muchos vienen por comer, no por jugar a la gana. Es muy bonito el regalo y enhorabuena por todo. Venga, gracias. Pues continuamos el programa de hoy. Muchísimas gracias a Javi Lobo por este reportaje de las fiestas de Azuqueca. Nosotros continuamos y vamos a hablar con Javier Rodríguez Pacheco. Eres catedrático de la Universidad de Alcalá e investigador de Solar Orbiter. Es un satélite que está girando ahora mismo alrededor del Sol. El otro día en España pudimos ver las auroras boreales, que tienen muchísimo que ver con el Sol, y de esto vamos a hablar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Solar Orbiter es el satélite que gira ahora alrededor del Sol. ¿Cómo se pone en funcionamiento? ¿Cómo empezáis este proyecto? Pues Solar Orbiter es, ya te digo, una misión que comenzó más o menos a principios de este siglo
en colaboración de la Agencia Espacial Europea con la NASA, y hemos estado trabajando desde los planos hasta el lanzamiento que fue pues, en 2020 en Cabo Cañaveral, y Guadalajara tiene un papel muy protagonista porque justamente aquí, en lo que era pues, el campus científico y tecnológico, se desarrolló la oficina de proyecto de parte de la misión, con lo cual Guadalajara tiene un papel muy protagonista en esta misión de Solar Orbiter, que se está acercando al Sol con 10 instrumentos. De esos 10 instrumentos son 6 cámaras que te cubren pues, prácticamente todos los tipos de luz que pueda emitir el Sol, más otros 4 instrumentos que reciben toda la materia y todos los campos, que llamamos los físicos, ¿no? que emite el Sol al espacio, ¿no? Con lo cual es todo un reto acercarte al Sol más cerca que el propio Mercurio y poder tomar pues, imágenes y películas a esas cercanías y con esas temperaturas que está sufriendo la nave, y que por ahora vamos a ser optimistas que va a durar mucho tiempo más. Lo está haciendo sin ningún tipo de problema, sin inconvenientes. Porque al fin y al cabo, para que lo entendamos todos, el Sol es la estrella más importante de nuestro sistema y hay que estudiarla para saber las capacidades y todo lo que puede traer a la Tierra. Este es el objetivo de Solar Orbiter, descubrir lo que hace el Sol y cómo funciona, ¿no? Sí, el Sol, de los miles de millones de estrellas que hay en la galaxia, de luego la que más nos debe importar es el Sol, que es la que tenemos más cerca. Y su estudio, por un lado, nos va a ayudar a comprender el resto de estrellas de la galaxia y del universo, porque es la que podemos observar con más detalle. Y a la vez también, como acabas de comentar, también, sobre todo en una época tecnológica en la que tenemos tantos satélites y tantas telecomunicaciones, es la estrella que debemos tener ciertas precauciones para poder estar, digamos, preparados para cuando emite lo que llamamos tormentas solares, que tengan unos impactos mínimos en Tierra. Porque el Sol, cuando vosotros iniciáis este proyecto, ¿cómo os preparáis para mandar ese satélite al Sol y que aguante? La preparación fue, en principio, con un escudo, tiene un escudo protector, un escudo térmico, tiene unos 40 centímetros de anchura. Imaginaos que es como un cubo de 3 metros por 3 metros por 3 metros, más los paneles solares. Con una de las caras donde están todas las cámaras, pues esa cámara tiene un escudo. En ese escudo hay unos orificios, que es donde están las cámaras justamente apuntando hacia el Sol. Y está todo pensado para que todas las cámaras y toda la electrónica y todo el material sensible y ordenadores estén a temperaturas, digamos, operacionales, digamos, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, curiosamente, fíjate, el material que se estudió para formar parte de ese escudo es el mismo material que usaban nuestros antepasados para pintar en las cuevas, ¿no? Con lo cual es como una especie de círculo que se cierra desde el Paleolítico al siglo XXI, ¿no? Desde pintar en las paredes de las cuevas hasta usar ese material para proteger una nave que se está acercando al Sol, ¿no? Lo hemos estado comentando antes de la entrevista. Cuando recogéis esas imágenes, tenéis en Alemania y aquí, 2 bases en las que controláis todo este tipo de datos. Cuéntanos, cuando recogéis esas imágenes, que me parece que fue a principios de julio de 2020, las primeras que cogisteis, ¿qué hacéis con esas imágenes? ¿Cómo las utilizáis para investigar lo que tenéis que investigar? Sí, el lanzamiento fue el 10 de febrero de 2020 en Europa, fue 9 de febrero en Estados Unidos, ¿no? Porque fue de noche, fue nocturno, fue impresionante. Y después de unos meses de puesta en funcionamiento de todos los equipos y todos los instrumentos, está constantemente mandando pues, imágenes, mandando datos. Y lo cierto es que esas imágenes, esos datos son recibidos por unas antenas parabólicas, imaginaos, enormes, de 20-30 metros, que tiene la Agencia Espacial Europea, distribuidos por el mundo. Tiene una en Ávila, en España, tiene otras en Argentina, otras en Australia, con lo cual tenemos, en cualquier momento del día está alguna antena enfocando o recibiendo o pudiendo recibir datos de la misión. Luego esas antenas mandan todos los datos a Alemania, ¿vale? A Darmstadt, que es el centro de operaciones de la Agencia Espacial Europea, y esos datos luego son enviados a Madrid, al Centro de Astrofísica, y donde están los archivos de la Agencia Espacial Europea. Nos los mandan a los institutos, en este caso a la Universidad de Alcalá, y nosotros esos datos, digamos, que ya los filtramos, los depuramos y los devolvemos a un archivo para que estén disponibles para cualquier persona que pueda acceder libremente a ellos. Lleváis desde 2020 ya trabajando y estudiando el Sol. ¿Cuáles serían los objetivos futuros que tenéis a partir de ahora? Pues llevamos de 2020 y a partir de 2025 empieza una fase que es quizás, bueno, no es quizás, es la fase más novedosa de la misión,
Porque puedes decir, bueno, ya acercarse mucho al Sol, como estábamos hablando, es novedoso. Sí, pero es que aparte, después de 2025 vamos a empezar a elevarnos sobre el plano en el que está la Tierra y el Sol, que se llama el plano de la eclíptica, porque nunca hemos observado los polos del Sol en detalle. Yo siempre lo digo también en mis conferencias y cuando hablo con mis estudiantes, siempre hemos observado al Sol desde la Tierra. Y es como si yo estoy hablando con una persona y le pregunto si tengo calva en la coronilla. Hasta que no se le vea mi coronilla no va a poder saberlo. Pues nos pasa lo mismo con el Sol, nunca hemos observado los polos y es fundamental conocer los polos del Sol para conocer, digamos, la estructura incluso en el interior. Con lo cual eso va a ocurrir desde 2025, empezaremos, y nos quedan otros 4 o 5 años de misión hasta que ya dure el combustible, en la que, digamos, iremos aumentando el conocimiento y las cantidades de datos que tenemos sobre nuestra estrella, ¿no? Me surge curiosidad, en el momento en el que el combustible se agote, ese satélite, ¿qué pasa con él? En el momento en que se agote, pues no se ha decidido qué va a pasar, deja de ser útil. Lo que pasa es que siempre la Agencia Espacial Europea y también la NASA, cuando una misión se acaba, siempre da el final que sea útil, de alguna forma. Entonces, en caso pues algunas misiones que ha habido, por ejemplo, en Júpiter, pues el final ha sido introducirse dentro de la atmósfera de Júpiter para tener datos hasta que ya la nave, digamos, ¡pum!, estalle, ¿no? No se ha decidido todavía qué es lo que va a ocurrir. Ya os lo comentaré en su debido momento. Javier, este sábado pasado tuvisteis un acto en Alcalá de Henares, fue una conferencia para hablar del satélite, de Solar Orbiter. Cuéntanos cómo fue y de qué hablasteis en esa conferencia. Fue un acto muy bonito porque estaba enmarcado dentro de una serie de actividades del Jardín Botánico y fue invitado por el director, por Manuel Peinado, y se enmarcó dentro de una serie de actividades que iban desde paseos por el Jardín Botánico hasta acabar con un acto en el que di una conferencia sobre lo que estamos comentando ahora con más profundidad sobre el Solar Orbiter, con lo cual fue, creo que, bastante interesante para la gente que asistió. Vamos a hablar ahora de las auroras boreales porque las pudimos ver en diferentes puntos de España, todos los españoles, y nos creó esa curiosidad de por qué las hemos podido ver desde aquí cuando normalmente nos tenemos que ir muy lejos a Finlandia, por ejemplo, para verlas. Cuéntanos por qué suceden estas auroras boreales. Bueno, las auroras boreales son, digamos, uno de los efectos que tienen las tormentas geomagnéticas. Si alguien dice, esto de tormenta geomagnética, bueno, estamos acostumbrados a las tormentas atmosféricas, pero tormentas geomagnéticas son aquellas que están relacionadas con el campo magnético de la Tierra. ¿Por qué se producen? Porque el Sol tiene tormentas solares y algunas tormentas solares inciden o impactan contra la Tierra y contra su campo magnético, y en algunos casos, digamos, que se acoplan el campo magnético de la Tierra con el del material que emite el Sol. Ese material es capaz de entrar dentro de la atmósfera terrestre, en las capas más altas de la atmósfera, y se enciende como un fluorescente, como los fluorescentes que podemos tener en cualquier, se encienden como fluorescentes. El color rojo que vemos es del oxígeno que tenemos por ahí, pero también puede haber colores verdes, principalmente son del oxígeno y el nitrógeno que está por ahí. Y cada vez que veamos una aurora boreal es que pues estamos ante una tormenta geomagnética, en la parte más bonita de una tormenta geomagnética, ¿no?, la que da justamente ese efecto. Para alguien que tenga pues satélites en órbita, o para alguien que esté, digamos, en la estación espacial, pues a lo mejor no es tan bonito porque está sufriendo, digamos, niveles de radiación más elevados, que es la parte menos bonita de las tormentas geomagnéticas. Lo que fue realmente extraordinario del viernes o sábado de madrugada fue que se vio en España, y se vio sin ayuda de cámaras, nada, se vio a simple vista. Y eso es extraordinario porque pueden pasar más de 100 años quizás desde que se ocurrió esto en España por última vez, puede estar por ahí. El hecho es que, digamos que el material este que he comentado del Sol, que puede entrar dentro de la atmósfera de la Tierra, es más fácil que lo haga dentro o cerca de los polos magnéticos del campo magnético terrestre. Es como siempre el punto débil del escudo magnético de la Tierra son los polos, por ahí puede entrar material. Y los polos magnéticos no coinciden exactamente con los polos geográficos, ¿vale? Entonces, en el caso del polo magnético norte, no coincide exactamente con el polo norte, sino que está un poquito, digamos, desplazado hacia Terranova, hacia Canadá. Con lo cual siempre era más fácil ver auroras en Norteamérica, por ejemplo, incluso en bajas latitudes como puede ser Arizona, Nuevo México, Texas, que verlas, por ejemplo, en el Mediterráneo. Entonces, si hemos sido capaces de ver una a simple vista en el Mediterráneo, es que el impacto fue brutal. Fue una de las tormentas más intensas que se recuerdan. ¿Debemos temer este tipo de tormentas? ¿Hay algún momento en el que pueda suceder algo dentro de la Tierra? No solo se vea lo que es la aurora boreal, que es al fin y al cabo la Tierra protegiéndose de ese impacto. Yo, como siempre digo, no tenemos que estar preocupados, tenemos que estar ocupados.
Evidentemente los efectos pueden ser serios, sobre todo en Norteamérica puede ocurrir que se fundan, por ejemplo, los transformadores de las centrales eléctricas y dejar sin luz a la población durante horas. Una tormenta muy seria puede dejar durante meses, tal y como se hizo en un estudio que encargó Obama cuando estuvo de presidente hace más o menos 10 años, un poquito más. Antes de ese momento era para estar muy preocupados, ¿no? Porque estábamos a ciegas y podíamos estar sin perder la corriente eléctrica durante meses en gran parte del planeta. Imagínate lo que eso podría ser, ¿no? Hemos tenido una pandemia, pues imaginad que de repente no tenemos ni agua corriente durante meses en grandes ciudades, ¿no? Pero desde que se hizo ese estudio ya se vio que eso es posible. Ya no es cuestión si va a ocurrir o no va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir, con lo cual pues cada país ha tomado las medidas oportunas para minimizar esos impactos que puedan tener, ¿no? Sí, que al fin y al cabo la investigación, el tener controlado lo que es el fuera de la Tierra, es lo que nos da esa pequeña idea de cuándo puede volver a suceder, cuál es el impacto que va a tener dentro de la Tierra. De hecho, igual que hay una meteorología en la atmósfera terrestre que nos dice, pues va a haber tormentas severas en la zona del norte en Sigüenza o en Molina, por ejemplo, pues en el tema de espacio estamos con lo que se llama meteorología espacial. Y lo que se intenta es que tengamos el conocimiento y los, digamos, datos suficientes como para poder predecir con tiempo suficiente va a haber una tormenta muy severa que va a afectar principalmente a estas zonas del planeta, con lo cual se tomen las medidas oportunas. Para eso es para lo que estamos también estudiando, como he comentado anteriormente, el Sol, ¿no? Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por comentarnos esto de las auroras boreales, que algunos no entendíamos lo que eran exactamente y por qué se habían dado aquí en España, para hablarnos de Solar Orbiter, este satélite que está dando la vuelta al Sol permanentemente, y estaremos muy pendientes de las próximas novedades que nos vayas contando. Aquí tienes tu casa y puedes venir a contárnoslo cuando quieras. Yo encantado de venir a contaros las novedades. Gracias. Nosotros continuamos con el programa, no os vayáis. Pues en la sección de salud de hoy vamos a tener a una invitada, médico de familia, Alicia Ávila, que nos vas a hablar hoy de la alergia, que es algo que nos afecta a todos los años, siempre en mayor o menor frecuencia, siempre todos estamos así en determinadas épocas del año, más en primavera, pero en febrero, por ejemplo, este año nos dio un repunte ahí bastante potente, que algunos estuvimos un poco mal. Nos vas a hablar un poco de lo que conlleva la alergia y de lo que hay que hacer un poco también para prevenir y qué podemos hacer para enfrentarnos a lo que nos ocurre al fin y al cabo todos los años a la mayor parte de españoles. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que la alergia es un motivo de consulta muy frecuente. Hoy me he pasado el día dando consejos, explicando qué es la alergia. A ver, hay que entender que la alergia es un mecanismo que tiene nuestro organismo de luchar contra algo que él reconoce como extraño. Realmente los pólenes o los alimentos no son extraños, pero nuestro organismo los reconoce como tal y entonces genera una respuesta inmunológica mediada por una inmunoglobulina, la IgE, ya hablamos palabras raras, y esas inmunoglobulinas lo que nos va a producir es que nuestro organismo va a sintetizar sustancias como es la histamina, que nos produce picor de nariz, lacrimeo, tos, hay veces que hay dificultad respiratoria y entonces tenemos que actuar para que esos síntomas no vayan a más. Vamos desde el caso menos grave al más grave, porque es lo que has comentado, algunos tienen una simple tos, otros al final dificultades para respirar. Supongo que los protocolos y el tipo de medicación para cada uno irá variando en función. Habrá gente que ni siquiera tome ningún tipo de medicación para lo que es una simple tos, pero hay otras personas que lo pasan francamente mal en estas épocas del año. Efectivamente, en cada época del año hay que saber que hay unos pólenes, por ejemplo, de cara a la alergia a pólenes, pero también pueden ser alergias alimenticias, pueden ser problemas con el sol, o sea que hay muchos tipos de alergia, medicamentos, por ejemplo. Entonces, lo que hay que saber es a qué tenemos nosotros alergia y con eso tomar una serie de medidas. Lo primero es la prevención. En primer lugar, es que si empezamos con síntomas hay que saber qué es lo que nos está pasando. Pues si es una alergia, por ejemplo, a pólenes, pues nos podemos empezar por eso, con un poquito de picor de ojos, un poco de picor de nariz, un poco de tos, lacrimeo, estornudos. Eso sería como una fase leve. Entonces allí podríamos utilizar, por ejemplo, unos antihistamínicos, lavado de nariz, por ejemplo, con suero fisiológico, y unas gotas para los ojos si tenemos mucho lacrimeo. Ese sería el tratamiento más básico, pero luego, claro, hay personas que ya, aparte de eso, ya produce asma inducida por un alergeno. Entonces ya, claro, tendríamos que utilizar otro tipo de fármacos, como son los broncodilatadores,
Y luego hay otro tipo de tratamientos que si nos lo recomienda el alergólogo podríamos hacer inmunoterapia, que es con vacunas, que lo que van a hacer es que disminuyen, por ejemplo, la capacidad de alergénico, que yo me pongo en contacto con la alergia, con el polen, y entonces haría que no tuviera tanta reacción a lo largo del tiempo. ¿Cuándo aparece la figura del alergólogo? Pues mira, la figura del alergólogo, yo creo que, a ver, básicamente cuando empiezan ya con dificultades respiratorias hay que ir al alergólogo. Cuando se sospecha una alergia a polen en una época determinada, pues a ver, el médico de familia puede perfectamente poner un tratamiento. A ver, es muy fácil. En la época de febrero, como has dicho tú antes, que hay muchísima alergia, pues sí, claro, es que están las arizónicas y las cupersáceas, que son las típicas donde el polen es la floración de esa planta y entonces es cuando nos da alergia. Luego, por ejemplo, ahora en primavera, lo típico es la gramínea. Estamos rodeadas de campos de grano, entonces ahora es la época de la floración. Eso sería en los meses de abril y mayo. En el mes de, por ejemplo, mayo y junio sería el olivo. Entonces, bueno, más o menos por la época en donde tenemos síntomas, nosotros ya podemos tener una orientación a qué tipo de polen es uno alérgico. Entonces ya pondríamos el tratamiento que serían el antihistamínico, los lavados y luego los cuidados, que hay otros cuidados que son básicos que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿cuándo florece el polen más? ¿Cuándo hay más polen en el ambiente? A primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde. Entonces, en ese justo periodo de tiempo, pues evitar hacer, por ejemplo, ejercicio al aire libre. Las ventanas de los coches deberían de ir cerradas. La mayoría de los coches llevan unos filtros que impiden que entre el polen. Entonces, claro, si es muy alérgico, cerrar las ventanas. ¿Qué más? Podemos ponernos gafitas de sol, que eso va a evitar que el polen incida directamente sobre nuestro ojo y entonces produzca menos síntomas. Y, por ejemplo, en el caso de que sea otro tipo de alergias, ácaros, por ejemplo, los ácaros del polvo, pues en casa no tener muchas alfombras, pasar el polvo, por ejemplo, con una bayeta, no pasar el plumero, porque si pasas el plumero levantas muchísimo más cantidad, y eso, los niños, por ejemplo, que no tengan peluches en la habitación, eso también nos puede ayudar, y pasar el aspirador en vez de barrer. Son consejos que eso también nos va a ayudar. Sí, que al fin y al cabo son técnicas de prevención que a lo mejor no todos conocemos, pero es tan simple como no tener, pues eso, alergia a ácaros, no tener 40 alfombras en tu casa, que al fin y al cabo cada vez que las tengas que limpiar va a producirte esa alergia. No sé en qué tipo en qué rango de edades es más frecuente la alergia, si hay más incidencia, dependiendo de cuál sea, en niños, en mayores. A ver, la verdad es que puede abarcar a cualquier edad. Las pruebas, por ejemplo, de cuándo ir al alergólogo, pues para hacer las pruebas de la alergia, por ejemplo, en niños muy pequeños, si es alergia a los polenes, hay que esperar como a los 5 o 6 añitos y ya los llevaríamos al alergólogo para confirmar eso. Pero ¿cuándo iríamos al alergólogo? Realmente, cuando los síntomas ya son graves, que empiezan con asma o que no sabemos a qué es. ¿Vale? O a lo mejor dices, es que mira, me pongo fatal y no sabemos exactamente lo que es, pues ahí habría que ir al alergólogo. O cuando aparecen alergias raras a medicamentos, alergias, por ejemplo, a productos químicos, que hay gente que tiene alergias, por ejemplo, al cuero de los zapatos, porque van con unos tintes muy determinados, esos también habría que ir al alergólogo. Entonces, siempre lo mejor sería ir al médico de familia y él ya nos dirigirá, sí, oye, pues no, mira, yo te voy a tratar y voy a ver, o te mando al alergólogo a completar las pruebas. Hemos estado hablando de los diferentes tipos de tratamientos, un poco de lo que son las alergias, dependiendo de qué tipo de alergia seas. Nos has traído un ejemplo de uno de los tratamientos no frecuentes, pero que sí que se utilizan en determinados pacientes. Antes de hablar de ese, vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de tratamientos que se pueden utilizar para que más o menos los espectadores puedan hacerse una idea de las variables que puede haber cuando nos mandáis un tratamiento de alergia, y luego, si te parece, aprendemos a utilizar este tipo de aparatos que parecen sencillos, pero no todo el mundo sabemos. Normalmente se hacen más. Lo principal es primero poner un antihistamínico, que normalmente va en pastillas o en jarabe, en fórmula jarabe para niños o personas que no pueden tragar. Los antihistamínicos es un fármaco bastante seguro, lo que pasa hay que saber que pueden interaccionar con ciertos medicamentos, y ojito con tomar un antihistamínico y el alcohol, porque potencian los efectos del alcohol. Entonces, por favor, quien toma antihistamínicos, que no beba, ¿vale? No se debería de beber, pero menos si te tomas un antihistamínico, porque suelen además dar bastante somnolencia, dependiendo del tipo. Los de última generación, la verdad es que dan menos sueño y se toleran francamente bien. Por eso una de las razones que siempre te dicen es tómatelo por la noche. Los nuevos yo creo que no
no hay mayor problema como estás comentando, pero sí que es cierto que a lo mejor en más antiguos, que quizás hay gente que piensa que los más antiguos causan más, te hacen más al cuerpo que los nuevos. No sé si eso es un falso mito. Es un falso mito totalmente. Los de nueva generación la verdad que van francamente bien, lo que pasa hay que saber tomarlos bien. Por ejemplo, hay un principio activo que es la bilastina, que ese no se puede tomar con el estómago lleno, y hay gente que lo toma con el estómago lleno o con un zumo. No pueden tomarlo ni con zumo ni con el estómago lleno porque pierde efectividad. Hay que tomarlo siempre separado de las comidas. Claro, si tú te tomas el antihistamínico después de comer, dices que no me hace efecto, claro, porque no lo hemos tomado mal. Claro. ¿Vale? Entonces es muy importante que conozcamos cuándo tomarlo y en qué momento determinado. Por la noche, si dan sueños, los más antiguos suelen dar bastante sueño, los más modernos dan muchísimo menos sueño. O sea que yo lo recomendaría que, bueno, de todas formas si da sueño, te lo tomas por la noche y ya está. Y luego eso es la base, el antihistamínico, los lavados nasales, los lavados oculares con suero y luego, por ejemplo, las gotas antihistamínicas que también lo podemos utilizar en los ojos. También hay corticoides para nuestra congestión nasal, aunque esos hay que utilizarlo el menor tiempo posible porque pueden producir cierta adicción y además pueden producir atrofia en la zona de la mucosa de la nariz. Entonces, cuando estamos muy mal, sí que se pueden utilizar. Ya nos dirá el médico si utilizarlo como máximo una semana, más o menos es lo que yo les suelo recomendar. Una semanita y vamos viendo. La peor semana de pólenes, pues ahí lo utilizamos. Y por último, cuando ya tenemos problemas respiratorios, hay que utilizar un broncodilatador, ¿vale? Sería un asma inducido por un alergeno. Entonces este tipo de alergia y este tipo de síntomas lo que nos da es fatiga, dificultad respiratoria y que nos quedamos realmente sin respiración y no somos capaces de inspirar. Es muy importante que las personas que tengan asma, que lleven, sobre todo en la época en la que ellos son alérgicos, que lleven el inhalador siempre en el bolsillo. Importantísimo. Y los niños, o sea, con más razón, tienen que ir al colegio con su inhalador. Hay muchos tipos de inhaladores, están de polvo seco, este que es el típico, que este lo conoce todo el mundo, que es el salbutamol, es el clásico, es un broncodilatador de corta duración y es el que nos va a quitar los síntomas de la forma más rápida, pero es que la gente los utiliza fatal. O sea, normalmente nadie los hace bien. Si no se hace bien, hay unas cámaras que se pueden acoplar a este sistema y es muchísimo más fácil utilizarlo. ¿Cuándo mando yo la cámara? Pues por ejemplo, cuando es un niño, siempre van con cámara, o en personas ancianas que no tienen capacidad de coger el aire bien. La cámara, que para que todos lo entendamos es como una máscara que te pones y va adherida, sí, va adherida al sistema, se introduce en el aparato, entonces tú respiras a través de la cámara cuando pulsas eso, entonces tú vas cogiendo el aire y lo vas soltando a través de la cámara y entonces toda la medicación está entrando perfectamente, porque claro, en este tipo de mecanismo, que estos son presurizados, el problema que hay es que tienes que coger aire y a la que coges aire tienes que inspirar y utilizar el broncodilatador a la vez, entonces es muy difícil. Entonces yo lo que recomiendo siempre, lo agitamos, bueno, esto viene tapado con una tapa, lo destapamos, lo agitamos, cogemos aire, soltamos aire y a la que cogemos aire hay que apretar el botón, es coger el aire y hacer con la boca cerrada. Bien, claro, tienes que hacer así. Sí, que por eso es más sencillo quizás. Pero utilizar... tienes que aguantar el aire, es básico. Eso no lo hace nadie, o sea, la gente hace puff, 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 me doy 3 inhalaciones, no. Hay que hacerlo así, es coger aire, soltarlo y cuando vayas a inhalar de nuevo, aprietas y coges aire. Aguantas unos 5 segunditos y sueltas el aire. Así es como hay que hacerlo. Lo normal es que lo haga mal. Este inhalador está muy bien, es un broncodilatador de larga duración, pero actualmente las últimas guías, la GEMA y la GINA, que son las guías sobre el asma, ya se recomiendan otro tipo de fármacos que van muy bien, que son broncodilatadores de larga duración, que duran 24 horas en algunos casos, que es una inhalación al día, suelen venir en polvo seco, y se inhala muchísimo más fácil, además se realiza más fácilmente porque tienes que inhalar menos que con este mecanismo. Entonces va muy bien, entonces en el caso de que una persona tenga que utilizar mucho un aparato como este o el salbutamol, deberíamos utilizar un broncodilatador de larga duración, incluso asociado con corticoides, porque en el mismo aparato hay 2 fármacos dentro y van francamente bien, y no tienes que utilizar prácticamente no deberíamos de utilizarlo. Entonces, por favor, recomendar a las personas que utilizan broncodilatadores de corta duración
con mucha asiduidad, es decir, a lo mejor en el día 3 y 4 veces, eso no es el tratamiento óptimo. Hay que poner un broncodilatador de larga duración, entonces que acudan a su médico porque ahora hay novedades estupendas que van francamente bien y ellos van a controlar el asma muchísimo mejor. Entonces, por favor, ir porque hay muchas cosas que hacer nuevas. Quizás a lo mejor por el desconocimiento de cómo se utiliza, se hacen más inhalaciones de las que se deberían. No sé si eso afecta al cuerpo de alguna manera o simplemente no te hace el efecto que necesitas que te hagan el cuerpo y... A ver, normalmente no hace efecto, pero estos broncodilatadores tienen efectos secundarios como son la taquicardia, o sea, ponen muy nerviosos, entonces si estamos continuamente pues taquicardiza mucho el organismo y puede ser perjudicial para la salud. Entonces, recomendar que utilicen otro tipo de fármacos que tienen menos efectos secundarios que este tipo de broncodilatador. Pero, insisto, cuando hay que utilizarlo porque va muy bien. Por ejemplo, en niños es el tratamiento de elección porque no se pueden utilizar esos broncodilatadores en determinadas edades. Entonces, en los niños sí que se suele utilizar más. ¿Se utiliza más en los niños y en las personas más mayores quizás otro tipo de tratamientos? Lo ideal es, en niños utilizamos porque es por edad, es el que tenemos que utilizar, pero a partir de los 12 años podemos utilizar otro tipo de broncodilatadores. Y los ancianos, lo que digo es que, claro, este tipo de inhalador siempre hay que ponerlo con cámara, pero sí que es cierto que en la actualidad estamos casi todos los médicos de familia estamos ya utilizando otro tipo de fármacos que han salido de nueva generación que no dan tantos efectos secundarios y aparte que se toleran mejor y la capacidad para hacerlos que tienes que inspirar muy poquito, con este tienes que saber hacerlo muy bien. Claro. También uno de los problemas a los que se enfrentan las personas que, por ejemplo, tengan alergia al sol pueden ser las heridas en la piel, las reacciones alérgicas que te pueden surgir ahora en verano, que aumenta un montón la incidencia del sol sobre nuestros cuerpos. Tenemos que tener, hemos hablado antes de prevención, más prevención a la hora de salir a la calle para evitar la gente que lo tenga este tipo de problemas. Bueno, hay personas que tienen alergia al sol, se llama alergia al sol, es realmente una erupción lumínica, o sea, que reacciona a nuestro organismo a la luz solar y es muy típico de mujeres jóvenes que cuando empiezan a ponerse al sol se llena la piel de granitos en la cara y en las zonas fotoexpuestas. Entonces eso lo normal es que sea una reacción al sol. Luego el sol sí que es cierto que nos produce quemadura solar, pero es por el efecto de los rayos UVA directamente sobre nuestra piel. Entonces las personas que tienen la erupción cutánea, pues lo más importante es utilizar fotoprotectores y hacer cuando va a empezar la época del sol, ir tomando el sol muy despacito, nada de eso de ponerse al sol directamente porque van a tener reacción. Y luego podemos utilizar fototerapias, que también van muy bien para estas personas que no pueden tomar el sol. Luego hay otras reacciones al sol que también pueden ser por los fármacos, hay fármacos que reaccionan con la luz solar y al reaccionar con la luz solar producen una erupción cutánea. Cuando pica muchísimo y que no puedes aguantar, pues ahí podemos utilizar un antihistamínico que van a mejorar también de los síntomas. Y ya los casos más graves, que haya una reacción más con inflamación de la piel, podemos llegar incluso a poner alguna cremita con corticoides que puede funcionar muy bien, pero esto siempre bajo supervisión médica. Y luego decirle a los espectadores que por favor protección solar siempre, porque no es solo la reacción del sol en nuestra piel, sino es que a la larga puede producir cáncer de piel y hay que prevenir eso. Entonces siempre protección solar con alta protección de 50. Los bebés y los niños pequeños no deben de tomar el sol, por favor, que luego se ven en la playa todos los niños y la piel es muy sabia y tiene memoria. Entonces todo lo que recibamos de sol y si nos quemamos, si tenemos quemaduras solares, eso a la larga de nuestra vida va a producir posibilidades de tener cáncer de piel, que ha aumentado muchísimo la incidencia. Al fin y al cabo es lo que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista, la prevención es la clave en muchísimas afecciones de este tipo, que si alergia al sol, que si llega la época de las alergias, siempre hay que tener una prevención, lavarnos muy bien y evitar lo que has dicho, exponernos al sol o exponernos a lo que son los árboles que nos dan alergia, por ejemplo, en determinadas horas que tienen más incidencia. Efectivamente. Y luego otra cosa que quería comentar también en el tema de las alergias a los alimentos. Por favor, quien tenga alergia a los alimentos, siempre llevar a mano adrenalina, ¿vale? Porque muchas personas que tienen alergia a determinados alimentos, la reacción es
muchísimo más grave, con dificultad respiratoria, se nos inflaman los labios, la mucosa, la úvula, y al final se nos cierra el aparato respiratorio, se cierra y al final no podemos coger nada de aire. En esos casos hay que poner adrenalina. Hay bolígrafos autoinyectables que todas las personas que son realmente alérgicos a determinados, por ejemplo, frutos secos es súper común, y algunas frutas, que lo lleven, por favor, siempre cuando vayan a salir o vayan a comer fuera de casa, y que en casa tengan. Los niños, por ejemplo, cuando comen en los comedores, por favor, que lleven también la medicación y que lo informen en los colegios, porque son muy graves las reacciones a alimentos de la persona que es alérgica. De esto, si te parece, podemos hablar en otro programa, porque al final es un tema que también desconoce muchísima gente y que es importante. Es bastante importante el tema de las alergias alimenticias, porque no sabemos qué nos puede dar la alergia, o si la persona de al lado tiene una alergia, a lo mejor tampoco sabemos cómo actuar. Si te parece, esto lo podemos hablar en otro programa, y ya nos extendemos todo lo que nos tengamos que extender, para que también nuestros espectadores puedan saber un poco, pues, también este tipo de consejos para cómo evitar, pues, si tenemos algún tipo de alergia, o si de repente vemos que algún alimento nos empieza a sentar mal, ¿por qué? Eso es, pues encantada de poder hacer otro programa, y yo sobre todo recordar, llevar siempre la medicación encima, es muy importante. Pues muchísimas gracias, Alicia, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y hoy el Centro Integrado de Formación Profesional nos trae una receta en la ya tradicional sección de cocina: Malibú, piña y palomitas. Vamos a ver cómo se hace. Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Gascueña y soy profesor del Centro Integrado de Formación Profesional número 1 de Guadalajara. Me acompaña José María Pascual, alumno del ciclo formativo de grado medio de Cocina y Gastronomía, y juntos vamos a elaborar un postre con técnicas de vanguardia que se llama Malibú, piña y palomitas. Los ingredientes para elaborar el postre son los siguientes: piña asada, piña cocida en almíbar, cacahuetes, caramelo toffee, mermelada de Malibú y membrillo, piña deshidratada, cremoso de coco y chocolate blanco, coco laminado, palomitas de coco, espuma de coco y Malibú, helado de coco. Bien, vamos a empezar a elaborar el postre y a la vez también lo vamos a ir emplatando. Y así os cuento un poco en qué consiste cada una de las elaboraciones. Bueno, para empezar tenemos una piña de monte que hemos asado al carbón y la hemos ahumado a la vez. A continuación vamos a ponerla en un cazo al fuego para saltearla ligeramente. Solo queremos que coja un poquito de temperatura para crear ese contraste de temperaturas entre los fríos, los templados y los calientes que vamos a llevar dentro de nuestro postre. Una vez que lo tenemos, vamos a ir emplatándola. José María. Como veis, el plato simula un coco. Una vez que hemos puesto esta piña, vamos a seguir con una piña que hemos cocido también en almíbar. Esta piña está hecha a baja temperatura en un almíbar con vainilla y azúcar moreno, y lo hemos tenido durante 2 horas cocinando a 60 grados. A continuación, José María va a poner un cremoso de coco y chocolate blanco que hemos hecho partiendo de yogur de coco, chocolate blanco, gelatina y Malibú. Eso es. Para aportar un toque crujiente, cogemos unos cacahuetes. Ya sabemos que el coco con el cacahuete y con la piña siempre ha funcionado, y los tostamos en el horno.
Bien, después vamos con una mermelada de membrillo y Malibú. Cogemos los membrillos, los lavamos muy bien. Una vez que los tenemos lavados, los vamos a cocinar en olla express y después hacemos una mermelada a la que terminamos añadiendo Malibú. A continuación tenemos aquí en este biberón salsa tofe. Esta salsa está hecha partiendo de un caramelo. Una vez que tenemos ese caramelo vamos a añadir un poco de nata y un poco de mantequilla. Se asemeja un poco como a esos caramelos que estamos acostumbrados a comer cuando somos pequeños, que los abuelos también nos daban. ¿Vale? Al final jugamos un poco con también salados, esa parte del cacahuete, esos toques dulces que nos aporta este tofe. Después hemos hecho un helado de coco, vamos a sacar una quenelle. Este helado de coco hemos hecho un mix con leche de coco, coco rallado, nata y hemos pasado por la mantecadora para tener esta textura. Y ahora un toque también crujiente, así como más festivo y diferente, que son unas palomitas que hemos abierto también con aceite de coco. Como veis, todo el hilo conductor está entre la piña, el coco y el cacahuete en este caso también. Terminamos con unos chips de coco laminado que hemos tostado en el horno a 200 grados durante 5 minutos. Simplemente es que se doren un poco para que se sequen. Un poquito más de salsa tofe por encima. Y vamos a coronar con un chip de piña. Hemos cogido la piña, la hemos cortado en cortafiambres, también se puede con mandolina, muy fina, y la hemos dejado secar durante 24 horas a 60 grados en una deshidratadora. La idea de este postre es como cuando, por ejemplo, podemos ir a un bar de coctelería o podemos ir a la playa, por ejemplo, y nos tomamos un piña colada, ¿no? Que tenemos ese Malibú, ese coco, esa piña tan refrescante que nos gusta. Bueno, pues lo vamos a llevar también a este postre utilizando pues un poco unas técnicas más de vanguardia, una cocina un poco más moderna. Y entonces aquí podemos enseñar tanto, bueno, en el centro integrado tenemos desde recetas más tradicionales hasta recetas un poco más elaboradas, que bueno, pues siempre gustan y siempre sorprenden. Pues con esto tendríamos nuestro postre terminado. Y después de esta receta del Centro Integrado de Formación Profesional, nos vamos directos a Azuqueca de Henares, otra vez a esas fiestas de San Isidro. Javi Lobo nos trae otro reportaje de lo que ha sido este fin de semana. Vamos a verlo. Y después de disfrutar con los caballistas, nos hemos venido aquí al Parque de la Quebradilla, donde hay la comida de Fraternidad de Peñas. Vamos a ver cómo van esos arroces. Igual dirijo un club que hago una paella, así que... Oye, hemos acabado bien, estamos acabando bien la liga y estamos haciendo bien la paella, ¿no? Sobre todo las chicas. Sobre todo las chicas, eso es. A ver si esta tarde ganamos y nos salvamos los chicos. Así que es lo que toca. Pronto te irás para allá, ¿no? Sí, luego a las 5 por ahí marcharé para Sartedón. Bueno, pues ánimo y suerte. Muchas gracias. ¿Dónde está la paella? ¿O pasáis de paella vosotros? Este año tortilla, los
este año no hay paella. Ay, qué vagos estáis. Las cosas a veces pasan porque tienen que pasar. Con esa señorita de allí, señorita por ahora. Bueno, tenéis todavía un poquito para arrepentiros, ¿no? Estamos ya en el descuento, pero sí, todavía tenemos... Bueno, pues enhorabuena y lo siento. Gracias. A ver, beso para la cámara. Ahí está. ¿Te vas a jubilar ya? Sí. ¿Pero de la peña, de las fiestas o de qué? No, qué peña, no. De la vida laboral. Yo, la vida contemplativa. Ya la vida contemplativa. No jodas que me vas a sacar en la tele, déjalo. No me lo nunca, tío. Vamos a ver, cuéntame, ¿esa que la has hecho con leche? No, esto es arroz, es de carne de pollo. Ay, la vida tan blanca, digo, esto está hecho con leche para los niños. No, es de pollo, carne de pollo. Muy bien. Muy bien. Para darle más sustancia a la cosa. A ver, paella, ¿para cuántos? Para 42. 42, y te queda súper guay, ¿no? De momento vamos bien. Estamos viendo que tenéis uno para los niños. ¿Qué discriminación? ¿Por qué los niños no pueden comer paella? Porque no nos cabía, por logística, no nos cabía en una paella todos. Entonces teníamos que hacer una para los niños y otra para los mayores. Y yo no sé si tendrás paella para tanto niño. Hay mucho niño. Yo creo que sí. Bueno, sabemos que ha sido usted recientemente Yaya. Bueno, vamos a ver, cuénteme, ¿qué tal con el nieto? ¿Qué hay mejor para despedir las fiestas que darnos un paseo en bicicleta en esta quedada ciclista Antonio Espinosa, que sale de aquí, de la plaza 3 de abril? Unas 1000 personas se han congregado, nos vamos a dar una vuelta por Azuqueca, síganos. No podíamos acabar las fiestas sin el concurso de tartas y postres de la Casa de Extremadura. Aquí estamos, tienen una pinta deliciosa, los probaremos todos, vamos a por ello. ¿Qué trabajo más dulce tenéis ahora, verdad? Sí, de verdad que sí. Yo me he ofrecido como juez, pues simplemente para su disfrute, no para el mío, que voy a comer 70 postres hoy. ¿Y qué es lo que vais a valorar? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más vais a valorar?
Yo creo que el gusto, en plan, el cómo sepa, y cómo está, bueno, es que no sé un poco todo, hay que ver cómo está hecho y cómo sabe, yo creo que tira más al sabor. A ver, los criterios son la elaboración, la preparación y el gusto. Yo creo que lo más importante va a ser el gusto para los dos. Báilalo, gózalo. Báilalo, gózalo. Sigue el jurado, los dos jurados, probando las tartas. ¿Cómo vamos? Yo de momento estoy encantado con todo. Vamos, que te las comerías todas de tirón casi, ¿no? Si pudiera, sí. Y quiero esperar a la última para después decidir que me voy a comer todo lo demás para hacer más pruebas más extensivas. ¿Tú cómo lo llevas? Están bastante difícil de puntuar. O sea, que está difícil de puntuar, ¿no? Pues no se vayan, que dentro de un momento les decimos quién ha ganado. Báilalo, gózalo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. ¿Cómo? Tú ya eres profesional en esto, porque además de un premio te has llevado las tartas. ¿De qué las has hecho hoy? Sí, porque la verdad es que me gusta mucho cocinar y trato mucho de elaborarlas. Y es verdad que yo creo que me van a coger manía, porque todos los años cojo algún premio, pero estoy contenta. Pues casi acabando las fiestas, nosotros nos vamos a probar la tarta de Palmira y un poquito de las demás. ¡Buen provecho! Una tremenda tormenta de agua y granizo ha deslucido un poco el final de fiestas de San Isidro aquí en Azuqueca. Nosotros nos vamos a despedir desde aquí, desde el recinto ferial, donde hay un Remember de los 70, los 80 y los 90. Esperamos que les haya gustado este reportaje, estos reportajes que le hemos traído aquí en Guada TV Media en la tarde con Cristina. Pues abrimos la sección de Ready Player Guada de este lunes con Juan Carlos, otra vez como siempre. En el anterior programa estuvimos hablando del soporte de los videojuegos, de lo que es la maquinita, como bien lo decís vosotros, y en el programa de hoy vamos a hablar del juego en la nube, de la desaparición por completo de lo que viene a ser el soporte que conocemos todos. Así es, si el otro día asistíamos, gracias al cumpleaños de la Game Boy, de las Game & Watch, a casi el nacimiento del videojuego, y desde luego su popularización con ese invento de Gunpei Yokoi, Game & Watch, de ese reloj al que añadía un videojuego y que podíamos llevar siempre encima, la idea hoy día es de que si esa maquinita, esa Game Boy, estaba intrínsecamente relacionada con el soporte físico como uno, el videojuego tenía que ser albergado en un cartucho o en la propia máquina, y dos, la propia máquina que lo ejecute, que lo corra. ¿Qué sucede ahora? Pues que ese soporte desaparece. En la evolución del videojuego pasa a ser que el soporte físico aún debe existir porque en algún sitio tenemos que ejecutar el videojuego, pero ¿dónde lo albergamos? Se acabó, desaparece. Pero la filosofía de Gunpei Yokoi sigue existiendo. Es decir, ese reloj al que se le añade un videojuego y que siempre llevamos encima, ¿qué es lo que llevamos siempre encima? El teléfono móvil. El móvil. Es decir, el móvil, donde llevamos nuestro entretenimiento. ¿Y qué entretenimiento llevamos siempre encima? Vamos a decir lo más rápido, lo más fácil, lo que llevamos siempre encima, que es Netflix, ¿no? Ese entretenimiento instantáneo, porque no está en ninguna parte, porque vía streaming lo recibimos en un soporte que llevamos siempre encima, pues un poquito a eso tiende el videojuego. En el momento en el cual el soporte físico ya no hace falta que esté, porque lo que sucede es que compañías como Apple, con Apple Arcade, o Netflix, que como parte de su servicio, como un valor añadido, añade videojuegos, tú te puedes descargar en tu dispositivo ese videojuego como parte de ese entretenimiento que siempre llevas encima.
pero aún hay un remanente de ese reducto de lo antiguo, es decir, que necesitamos ese soporte, ese almacenaje donde guardar el videojuego. Y el futuro del videojuego, a donde esto tiende, es a que ni siquiera ese soporte va a existir y ni siquiera vamos a tener que almacenarlo. ¿Qué pasa con Netflix? ¡Pum! Vemos la película, vemos la serie, pero la recibimos ahora que por fin, incluso en España, la conexión, la banda ancha, la conexión 5G es lo suficientemente rápida, lo recibimos en nuestros dispositivos, y cuando hablo de dispositivos es cualquier dispositivo, porque como bien sabrás, Cristina, podemos instalar Netflix, etcétera, tantos servicios. Cualquier tipo de juego o plataforma que necesitemos en el momento. Claro, tú ejecutas ese app en cualquier lugar. Por ejemplo, ahora mismo cualquier televisor inteligente pues trae una serie de apps ya instaladas para que tengamos ese entretenimiento de serie vía los acuerdos a los que llegan con las compañías como, y lo voy a decir una vez más, Netflix, pero cuando los fabricantes de videojuegos, cuando los productores de videojuegos han visto el chollo ahí, han dicho, ¡jo! Por un lado nos evitamos el soporte físico con todo lo que ello conlleva, llevarlo a las tiendas, deterioros, devoluciones. El usuario paga por un servicio, lo recibe en su casa, en su dispositivo, en su tele, en su lo que sea, y ya está. Simplemente paga por esa suscripción y lo que estás haciendo, y esto es un poquito lo curioso de este asunto, es que estás ejecutando el videojuego en los super servidores super potentísimos del fabricante. Por ejemplo, ahora hay 3 grandes compañías que proveen de servicio de streaming de videojuegos. Ya no voy a hablar de Netflix, ya no voy a hablar de Crunchyroll, ya no voy a hablar de Prime Video, que ejecutas, pero tienes que instalar ese videojuego en la plataforma. Streaming. Por ejemplo, Nvidia, que es una compañía creadora de tarjetas gráficas, tiene las mejores tarjetas gráficas donde puedes correr los mejores videojuegos. Entonces estás jugando en sus super servidores y lo estás jugando en tu dispositivo a través de ese streaming. Además es curioso porque no es que se ha reinventado lo que es la plataforma, el hecho de cómo jugar o dónde jugar, pero los juegos siguen siendo, la mayoría son los clásicos. Lo que han hecho es reinventar esos juegos para que de pasar a jugarse en una máquina se jueguen vía streaming, pero el Call of Duty, todos estos juegos que conocemos, quizás a lo mejor todos siguen siendo los mismos y siguen siendo punteros. Lo único que ha cambiado es la plataforma, esa adaptación al no tener un soporte. Eso es. De hecho, la gran baza también es que enganchas al usuario viejuno, incluso al no tan viejuno, con esas marcas reconocidas, como tú bien dices, pues un GTA, que te lo puedes descargar en Netflix. Aunque intentan siempre proveer de marcas, de IPs, que tengan que ver con las series, con las películas que ellos promocionan, su juego de Stranger Things, su juego de Sonic, que acaba de llegar, Sonic Mania Plus, al servicio de Netflix, pero la idea es que puedas jugar a absolutamente todo, incluso a juegos actuales, siendo Microsoft, con su Cloud Gaming, la compañía que proporciona sus videojuegos más potentes que podríamos estar jugando en una potentísima Xbox Series X aquí. Los juegos suelen ir adaptados al formato táctil, lo cual para mí no puedo, no va conmigo. La imprecisión que te da, le estoy tocando aquí, le estoy metiendo el dedo en el ojo al personaje. Fíjate que yo lo pensaba el otro día, me salió en TikTok una chica que estaba jugando con el móvil, pero el formato era el de la Game Boy. Claro. O sea, tenía pues todo el formato y ella iba dando a los botones, a la A, a la B. Digo, qué curioso, han metido dentro de un teléfono una Game Boy y pensé en eso precisamente. Digo, qué capacidad de precisión tendrá este juego, que tiene el móvil y la Game Boy dentro. Pues sí, tiene mucha precisión, el control táctil es fabuloso, es decir, tocas donde tocas y el personaje reacciona a conforme a donde tú toques. Pero los hardcore gamers, los que venimos de lejos, necesitamos los botones y para eso se crean estos chismes, que aunque tú puedes jugar con un mando como el de la Xbox, como el de la PlayStation 5, etcétera, pero cuando haces algo así, ¿qué tenemos? Pues algo muy parecido a una Switch con sus controles para jugar a los juegos actuales. Pero dentro de tu teléfono. Dentro de tu teléfono. Es decir, se respeta la filosofía de la Game & Watch, de la Game Boy. Seguimos teniendo esto encima
Podemos jugar en cualquier sitio, si queremos el soporte táctil, si queremos jugar en casa con un mando más tradicional, es decir, que si nos ponemos, como decía, todo lo más hardcore gamer que nos podamos poner, algo de este tipo. Sí, que al fin y al cabo tienes lo que es la maquinita tradicional, por decirlo de alguna manera, para quien le guste, pues todo lo que es un poco más antiguo, por decirlo de alguna manera. Eso es. Y esto es a lo que tiende el videojuego. Esto, por supuesto, a los que atesoramos el soporte físico, pues nos está dando un poco de dolorcico, porque al final, pues, hombre, esa colección de DVDs, esa colección de VHS, esa colección de videojuegos, pues ahora no tiene razón de ser. Sin embargo, aún hay muchos coleccionistas, aún hay mucha gente que tiene ahí su colección, y de eso vamos a hablar, Cristina, en el próximo espacio de Ready Player WADA. Vamos a hablar del soporte físico de las Big Box, de las cajas grandes, de estos videojuegos. El soporte físico. No los he conocido. Esto no es el icono de guardar, aunque se haya basado en esto. Esto es un disquete de 3,5, pero de esto hablaremos en el próximo programa. Eso es. Pues en el próximo programa de Ready Player WADA estaremos contigo hablando de todo esto, del coleccionismo. Nosotros damos por finalizada esta sección de Ready Player WADA en el día de hoy. Terminamos también con esto el programa de hoy. Nos despedimos de ti, Juan Carlos, y nos despedimos de todos ustedes. Nosotros volvemos el miércoles que viene con muchísima más información de Guadalajara y su provincia. Muy buenas tardes a todos.